Hola, estamos conversando con Javier Elaje. Él es director jurídico de la Human Rights Foundation. Javier, en el contexto latinoamericano, ¿cómo se ha ido pasando en algunos países del sistema democrático / republicano al sistema autoritario competitivo? La manera en que se ha pasado es que estos líderes han llegado al poder a través de un sistema auténticamente democrático, ¿no? Es decir, un sistema que ha permitido que las ideas compitan en el mercado de ideas y que incluso ideas radicales que se alejan de la realidad, que no reflejan bien la realidad, tengan la simpatía del votante por un momento. Voy a dar el ejemplo concreto de, por ejemplo, la corrupción. La corrupción en América Latina es un problema, ¿no? Pero no solamente en América Latina, también en Estados Unidos es un problema. O sea, los seres humanos, si nos dan las condiciones racionales y las oportunidades de salirnos con la nuestra, con corrupción, muchos vamos a tomar la opción de ir por ese camino, ¿no? Aunque claro, nadie lo va a reconocer abiertamente, pero es la realidad y lo demuestran los datos. En Chicago, por ejemplo, el gobernador de Chicago, cuando el presidente Obama fue electo, fue encontrada una llamada telefónica vendiendo el asiento de la senaduría demócrata que se iba a volver a ir a elecciones y que él confiaba que iban a ganar, y lo vendía por, creo que era $100,000 en una llamada telefónica del gobernador de Chicago. Claro, debido a la democracia, los actos de corrupción en Chicago, Illinois, como en Guatemala o como en La Paz, Bolivia o como en Caracas, Venezuela, se llegan a conocer. Entonces, en general en los sistemas democráticos nos enteramos de los corruptos y eso le pone presión al gobierno y los gobiernos por lo general democráticos terminan dejando ir a los líderes corruptos, ellos se manchan en la opinión pública, la prensa los ataca como debe ser y con fuerza, los fiscaliza, los expone como ladrones. Y lastimosamente eso es una virtud, o sea, eso no es un defecto del sistema democrático, eso es más bien una virtud que nos permite a los ciudadanos controlar la manera en que nuestros líderes están actuando. Lastimosamente es muy fácil para líderes populistas y que realmente no creen en la democracia, tienen filosofías trasnochadas, por ejemplo, filosofías marxistas, como fue el caso del partido que está en gobierno en este momento en Bolivia, el MAS, cuyo vicepresidente es una persona que le declaró la guerra a la democracia en los años 90, un guerrillero marxista, maoísta, si no me equivoco es maoísta, pero bueno, una persona marxista abiertamente que no cree en el sistema democrático, que ve la sociedad, que no entiende nada de economía. Eso mismo ocurrió con matices en Ecuador, en Nicaragua, por supuesto, con un ex líder guerrillero, en Venezuela, y accedieron al poder con un discurso de impugnación, obviamente, a la corrupción existente y que nos habíamos enterado gracias al sistema democrático, criticando la partidocracia, criticando las megacoaliciones que había entre los partidos políticos, cuando estas son instituciones propias de la democracia y son virtuosas. Es decir, es mucho mejor que haya una megacoalición de partidos políticos que más o menos van en una línea, a que haya un solo partido que imponga su línea y meta preso a los demás, ¿no? Entonces, parte del multipartidismo virtuoso es ese, ¿no? Que eso provoca prudencia en el ejercicio del poder, provoca que las cortes de justicia, que una fue puesta por un partido, la otra por otro partido, puedan, al momento de decidir un caso complejo, no van a fallar así todas a favor de Chávez, todas a favor de Stalin, todas a favor de Hitler, no, va a haber un contrapeso. Esa es la naturaleza del sistema democrático. Estos gobiernos aprovecharon esta existencia de la corrupción y el puente que le da la democracia de ideas, de libre prensa, de crítica al poder público, pasaron este puente de la democracia, llegaron a tener la simpatía, fueron electos y una vez electos reventaron este puente de la democracia. Se dedicaron a sistemáticamente destruirlo. En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador y en Nicaragua se eliminó la independencia del Poder Judicial en cuestión de años, de 1, 2, 3 años, de manera sistemática. En todos los lugares el Poder Judicial, la Corte Principal, el Tribunal Constitucional, en algunos casos la Corte Suprema de Justicia, en otros, fueron tomados por el Poder Ejecutivo. En todos comenzó una política sistemática de persecución a esos mismos periodistas cuya exposición de los políticos corruptos le había permitido a ellos ganar simpatía en el electorado como un outsider, como una persona de afuera que va a cambiar las cosas. Comenzó una persecución sistemática a los medios de prensa independientes y a su vez comenzó una persecución judicial ya a quien quiera que se les oponga, ¿no? Entonces, de esa manera llegaron al poder. Llegaron al poder a un sistema democrático
defectuoso, como son todos los sistemas democráticos en el mundo, es decir, no hay una democracia perfecta, pero un sistema democrático que es mucho más virtuoso que lo que es defectuoso. No hay democracias perfectas, no hay sociedades perfectas. La democracia es una foto, la democracia es simplemente un espejo de lo que somos. Es una realidad que se nos expone y que nos invita a, con ideas, mejorarla por el camino ese de la libertad de ideas, de la libertad de expresión. Y lo que ocurre en los lugares donde ya no hay democracia, ya sea un autoritarismo competitivo o una dictadura, es que la libertad de expresarse comienza a ser reemplazada por el miedo, y eso hace que obviamente la calidad del debate político, la calidad de las cosas que se pueden discutir en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en la calle, en los bares, cambia, ¿no? Ya hay ciertos temas que mejor no se toca, y que uno prefiere repetir la línea del poder político porque tiene miedo que lo metan preso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo evitamos a futuro que los regímenes que todavía son democráticos, como el régimen democrático de Guatemala, ¿no? Como el gobierno democrático de Guatemala, el gobierno democrático de México mismo, Uruguay, Chile, Brasil, que son regímenes auténticamente democráticos? ¿Cómo hacemos para que estos regímenes no se erosionen y se conviertan en autoritarismo competitivo o en dictadura? La manera de hacerlo es aprovechando el sistema democrático para defender las ideas de la democracia, de la libertad, exponer a estos autoritarismos competitivos, así como a las dictaduras. Sin duda, uno de los elementos que ha propiciado que se produzcan este tipo de regímenes autoritarios en los últimos años es la admiración que todavía se mantiene hacia la dictadura cubana. Lastimosamente, en la experiencia de la Guerra Fría, como experiencia de la Guerra Fría, el intelectual latinoamericano, los partidos políticos latinoamericanos han ejercido un rechazo claro y abierto a los regímenes anticomunistas, a los regímenes militares anticomunistas. Sin embargo, no ha habido ese rechazo claro y abierto al régimen autoritario, militar cubano, totalitario, comunista cubano. No ha habido ese rechazo. Y esa falta de coherencia moral, desde el punto de vista del respeto a las libertades, ha erosionado la visión del proceso político, y hace que estos señores que están actuando de esta manera, como Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, antes Chávez, sientan que tienen carta libre. Como ellos dicen, estamos avanzando hacia Cuba, o ese es el norte, o Cuba está bien, y por tanto metemos presos a quienes nos da la gana. Como ellos actúan de esa manera, eso no... La gente que votó por ellos no los rechaza, más bien lo ve como los termina apoyando. Por eso no me sorprende, como usted me mencionaba, que recientemente el presidente Correa estuvo en Guatemala y que tuvo muchos simpatizantes, ¿no? Es que si la gente no se da cuenta que ese norte al que se está apuntando, un norte de ideas, ¿no? Una idea de lo que es la dictadura cubana, claro, no lo ven como una dictadura, lo ven como una revolución que tiene excelente salud, excelente educación. No se dan cuenta que eso es un mito, que la dictadura les está mintiendo que tiene excelente salud y educación, mientras encarcela a quien sea que se anima a denunciar un pequeño brote de cólera, una pequeña situación del sistema de salud, una pequeña situación del sistema de educación. No se dan cuenta de eso y creen el mito que les vende la dictadura, y van avanzando peligrosamente hacia esa línea. Por eso es importante que en el mercado de ideas que debe reinar en cualquier sistema democrático, esas cuestiones se expongan. Parte de lo que ocurre en Venezuela tiene que ver con el hecho de que uno de estos partidos, de los más importantes de la democracia venezolana, el Partido de Acción Democrática, el último presidente, Carlos Andrés Pérez, invitó a su posesión de cargo al dictador Fidel Castro. ¿Me entiende? ¿Cómo se puede después entonces sorprenderse de que el pueblo es racional? Si al pueblo usted le da a elegir en el mercado de ideas entre un señor que para en el country, que todos sus amigos son los empresarios más ricos de Venezuela, que está vistiéndose caro, pero que en su discurso está todo el tiempo criticando a las instituciones del mercado, está alabando a Fidel Castro, está sacándose fotos con Fidel Castro, lo está invitando como un gran amigo, admirable, entrañable, a su posesión de mando. ¿Usted cómo espera que el pueblo no lo vea con ojos positivos a una persona como Chávez? Entonces, lo que el pueblo razona es, este señor me está ofreciendo quitarle la propiedad a los ricos, como hizo Fidel Castro, a quien sea que tenga propiedad, está ofreciéndome un discurso completamente antieconómico y populista, ¿no?
Pero claro, él vive en el country, ¿no? Él está todo el tiempo en el country. Ahora viene Chávez, que yo sé que no está en el country, porque no habla como una persona del country, no es un, como dicen en Venezuela, no es un cifrino, no está en ese mundo, ¿no? Tipo un militar, clase media, que tiene un discurso que llega a esas masas, y también admira a Fidel Castro. No solo eso, ha ido a Cuba y lo conoce y todo. Entonces, el pueblo comienza a decir, este es un tipo por lo menos más coherente, ¿no? Los dos me están ofreciendo lo mismo, pero este yo sé que no lo va a hacer, me está mintiendo, porque no, se nota que no lo va a hacer. A veces sí lo hace. Por eso es que es importante que en el mercado de estas ideas se exponga la situación, en este caso que era común, ¿no? El sistema democrático del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que se exponga que es inaudito, es grave, es pésimo que invite a Fidel Castro a su posesión. Eso mismo ocurre con los partidos de izquierda en América Latina, lastimosamente, se han quedado, se han aplazado, no se ha desarrollado los partidos de izquierda no han superado la experiencia de la dictadura de izquierda, no rechazan a la dictadura de izquierda, y eso es muy, muy grave. En Estados Unidos, por ejemplo, el partido de izquierda rechaza las dictaduras de izquierda. O sea, es impensable que un líder demócrata, líder de izquierda, se va a sacar una foto con un Fidel Castro, ¿no? Es impensable. También es impensable que se saque una foto con Pinochet o con un líder anticomunista. Sin embargo, en América Latina el totalitarismo comunista tan atroz en el mundo en general y en América Latina a través de la experiencia cubana no ha sido rechazado moralmente, ¿no? Y eso es muy, muy peligroso. Ese es el germen de la erosión democrática que estamos viviendo en estos momentos. Es como si se admirara abiertamente. Yo no veo que hayan partidos políticos ahí en la calle admirando a Pinochet o a Videla, ensalzando sus gobiernos, en absoluto. Al revés, y en eso es positivo, lo ven como líderes que en cuanto a libertades políticas fueron sanguinarios, brutales, dictatoriales. Entonces, obvio que eso es positivo porque, claro, no aparece nadie a andar ofreciendo eso a la sociedad y, claro, lo más probable es que nadie va a votar por ellos porque no hay oferta electoral en esa línea, nadie admira eso. Ahora, si en contrapartida, si uno ve impunemente todos los días partidos políticos que se salen con la suya diciendo que un dictador totalitario es alguien virtuoso y que un país que está en la miseria debido a ese régimen durante 50 años no es algo condenable, no merecen la solidaridad del pueblo. Contra el pueblo chileno hubo solidaridad internacional, contra el pueblo argentino que sufría las atrocidades de Videla también. Sociedades latinoamericanas que no tenemos solidaridad con lo que padece el pueblo cubano, con lo que padecen los disidentes, por supuesto que no nos sorprenda que luego terminemos eligiendo líderes que nos van a cercenar nuestras libertades básicas, ¿no? Entonces, en eso yo creo radica en gran medida en el haber desaprovechado la oportunidad que nos da la democracia para ejercer en el mercado de ideas una posición coherente contra las dictaduras de izquierda como contra las dictaduras de derecha. Desaprovechamos esa oportunidad, se sigue desaprovechando en muchas partes esa oportunidad y ahí radica el régimen de algo muy peligroso, ¿no? de que caigamos en una erosión democrática. Finalmente, Javier, la Human Rights Foundation tiene experiencia global. Unos consejos prácticos, ¿cómo pueden defenderse los ciudadanos y los tributarios de una democracia que está avanzando hacia el autoritarismo competitivo o hacia la dictadura? La principal manera, en mi opinión, y yo trabajo en el sistema internacional, es decir, nosotros utilizamos todos los mecanismos que hay en el mundo, tanto en el sistema universal, a través de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, es decir, utilizamos todos estos mecanismos internacionales basados en los tratados internacionales de derechos humanos para avanzar la causa de la libertad en aquellos lugares donde está más cercenada o está en mayor peligro. Lo mismo en el marco interamericano con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo, que trabajo en eso, que soy abogado, especialista en derecho internacional y que trabajo ya por años en el derecho internacional de los derechos humanos, creo en ese sistema y lo utilizamos. Sin embargo, ese sistema no va a evitar que una democracia concreta caiga en una dictadura si es que esa democracia termina votando por líderes que les van a cercenar los derechos
y que abiertamente se lo están diciendo, ¿no? O sea, yo voy a llegar a este lugar para meter preso a todos los que estén en contra de mí y vamos a imponer nuestras políticas en esta dirección, ¿no? Entonces, eso no va a ser evitado por el derecho internacional. El derecho internacional solo tiene más o menos el mandato de intervenir en un país solamente en casos de atrocidades masivas, crímenes de lesa humanidad, genocidios, que además deben ser masivos, ¿no? Eso en función de la doctrina de la ONU sobre responsabilidad de proteger. Y aún así es una doctrina imperfecta. Pregúntele a los sirios, ¿no? En Libia se aplicó la doctrina de responsabilidad de proteger y la comunidad internacional, por mandato del propio Consejo de Seguridad, terminó interviniendo. La OTAN intervino y gracias a eso cayó la dictadura de Gaddafi. Sin embargo, ya cuando tocó la dictadura siria y comenzó a matar indiscriminadamente a todos los que buscaban su transición a la democracia, ahí la comunidad internacional no intervino. Ya van, creo, por 200.000 los muertos. La última vez eran como 140.000 los muertos, incluido ataques de gasificación de poblaciones civiles que estaban tomadas por los rebeldes, o sea, incluido 500 niños muertos que vimos hace un par de años en Siria. Entonces, las posibilidades de que haya una acción coercitiva internacional para proteger a un pueblo que está sufriendo bajo una dictadura son mínimas y solo van a ocurrir en los casos más extremos. No ha ocurrido en Cuba, que tiene una dictadura de 55 años, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer como ciudadanos, como tributarios, en todo el mundo que nos beneficiamos de ese clima de libertades, es ejercer esas libertades. Como dice Mario Vargas Llosa, no debemos dejarle la política a estos señores que vienen con discursos trasnochados, sino que todos debemos dar nuestro granito de arena, desde escribiendo un artículo en el periódico, promoviendo conferencias, foros, discusiones, debates, donde se impongan las ideas más ilustradas, las ideas de libertad, las ideas de tolerancia, las ideas de valorar el sistema democrático que tenemos y evitar que se siga erosionando. Eso es lo que debemos hacer los ciudadanos. Y solo eso es lo que va a dar el germen, va a crear un tronco sólido del sistema democrático que va a impedir que caigamos en la erosión de la democracia. Pero si nosotros despilfarramos esta oportunidad grande que nos da la democracia y en vez de defender las ideas que defienden el sistema democrático, que defienden la libertad, dejamos que el mercado de ideas quede de cuenta de unos trasnochados con ideas enemigas de la libertad política, enemigas de la libertad económica, entonces lastimosamente, de nuevo, como cualquier mercado, la gente va a elegir entre los productos que hay y vamos a terminar erosionando hacia esa línea. Entonces, nada, el mensaje es uno cívico, antes que nada, y es un cívico de valorar el sistema democrático para evitar que se esfume. Ese es el reto. Mario Vargas Llosa lo ha dicho en esa línea, ha retado al mundo a participar en política, a las personas educadas, que han tenido la oportunidad de entender estas cosas, y es la única manera de evitar una erosión de la democracia en el tiempo, ¿no? Javier, muchas gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.